En primer lugar, quería dos agradecimientos y una disculpa. Agradecimientos, en primer lugar, a Nextel por haberme contado conmigo para venir aquí a darles una perspectiva que sin duda les va a resultar nueva y creo que un poco estresante. En segundo lugar, agradecerles a ustedes que hayan venido aquí a una experiencia que me imagino que, viniendo del perfil que vienen, les va a resultar un tanto extraña, novedosa, espero. Y la disculpa es porque si al oír hablar de un fiscal se esperaban un señor muy serio, una especie de busto parlante que se iba a quedar en esa mesa y les iba a soltar un rollo sobre jurisprudencia y legislación que iba a dormir a las ovejas, siento decepcionarles. Yo soy de una especie un tanto distinta. Esto no lo hago porque la Fiscalía General del Estado me pague un pastón por ser un especialista en delitos informáticos, lo hago por placer, porque me gusta, porque me apasiona, porque prefiero estar especializándome en delincuencia informática que no en seguridad vial. O sea, soy un friki, no estudié informática de puñetero milagro, acabé haciendo derecho porque también me apasionaba el mundo de las leyes, pero en cuanto tuve la oportunidad de dirigir mi carrera hacia el mundo de la delincuencia informática, no me lo pensé dos veces. Bien, la cuestión con la delincuencia informática es que en este momento es cuando a un montón de ingenieros y gente relacionada con la seguridad informática les planteo lo siguiente. Ustedes no están acostumbrados a mirar detrás del telón. El telón es la seguridad informática. La seguridad informática hace que todo funcione, que nada falle, que no tengamos un problema, que no tengamos una intrusión. El problema es cuando la tenemos y es de tal calado que es algo punible penalmente. Entonces es cuando hay que asomarse detrás del telón y mirar lo que hay más allá, el proceloso mundo de la administración de justicia. Y aquí es cuando, cual Morfeo en Matrix, yo les ofrezco dos pastillas, la roja y la azul. La roja es la que van a tomarse ahora, ¿vale? Van a ver la realidad, cómo está el mundo de la administración de justicia en materia de ciberdelincuencia. Y la azul, bueno, la azul es el antidepresivo que van a necesitar para después. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque en delincuencia informática el primer problema es que no existe el delito informático. No existe una categoría de delitos informáticos como existen los delitos contra la vida, los delitos contra el patrimonio, los delitos contra la libertad sexual. No existen los delitos contra la informática. Mi superior en Madrid, la fiscal de sala delegada de criminalidad informática, que es la supervisora y coordinadora de todos nuestros especialistas a nivel de todo el Estado, acaba de elaborar una circular para intentar unificar un tanto los criterios de qué se entiende por delincuencia informática y cuándo debemos intervenir, porque es que no hay un criterio legal en el que nos podamos fiar. Y ha definido tres tipos de supuestos en los que tenemos que intervenir. Delitos que están específicamente previstos en el Código Penal, es decir, que aquí y allá, salpimentándose, están en un artículo, en otro un poco más allá, pero que tienen por naturaleza que definen agresiones contra medios informáticos o cometidos a través de medios informáticos. Luego existirían otra clase de delitos en los que, aunque no se hayan tipificado explícitamente en el Código Penal, puede haber intervención de medios informáticos. Pues podemos hablar de amenazas realizadas a través de Internet, podríamos hablar de coacciones realizadas a través de Internet. En estos tipos penales no aparece específicamente que se utilice un ordenador, que se utilice una red conectada, una red de ordenadores, no se contempla expresamente que se esté utilizando Internet. Sin embargo, son tipos que suceden en el mundo real y que se pueden trasplantar al mundo de Internet, y que pueden considerarse también delincuencia informática. Y por último, también intervendríamos en una tercera categoría que a ustedes les interesa menos, que serían delitos ordinarios, pero que tienen una especial dificultad de prueba en cuanto a que afectan a mecanismos que hacen uso de las tecnologías de la información. Estemos pensando, por ejemplo, en una gran red de corrupción política a gran escala, en la que haya implicados dispositivos USB, discos duros cifrados y toda esta clase de cosas que a los fiscales y a los jueces que no tienen preparación específica les dan muchos mareos, ¿no? Pero yo les voy a hablar a ustedes sobre todo de la primera categoría, que es la que realmente puedo hablar con conocimiento de causa, no tanto con conocimiento de causa, sino que puedo ceñirme a un texto legal concreto, que serían los delitos especialmente previstos en el Código Penal como delitos informáticos, y que ya les digo que están por aquí y por allá, o sea, como si el legislador hubiera cogido unos cuantos y los hubiera tirado como caramelos que se echan en la cabalgata de Reyes. Y para eso vamos a tener que seguir una progresión temporal. Y empezamos por Windows 95. No es casual, o sea, no he puesto esto aquí porque no tuviera otra diapositiva más bonita que poner. Es que el Código Penal que tenemos hoy en día, su primera redacción es de 1995, casualmente como Windows 95. Tenía aproximadamente el mismo rendimiento y la misma estabilidad en cuanto a delincuencia informática. Se pueden ir haciendo la idea, ¿no? Efectivamente. Aquí tenemos una serie de delitos que a día de hoy, algunos en su redacción siguen prácticamente igual y que han quedado notablemente obsoletos.
Para empezar, en el artículo 197, sí, no, ni el 1, ni el 2, ni el 3, nos vamos hasta el 197. Nos encontramos el delito contra los delitos contra la intimidad, los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Estos pues vienen a decir que el que con ánimo de vulnerar la intimidad de otro o de descubrir secretos se apoderare, estos tiempos verbales que utilizamos los abogados, se apoderare de sus papeles, documentos, mensajes de correo electrónico. Yo siempre me he preguntado cómo se apodera uno de un correo electrónico, si pasa volando por el aire y lo coge y se lo guarda en el bolsillo, pero bueno, el legislador no se plantea estas cuestiones de que la información fueran bits y fueran inaprehensibles. Bueno, se apoderare de correos electrónicos con la finalidad de descubrir la intimidad. También el que alterare, modificare o accediere sin permiso a un registro o a un archivo que contenga datos relevantes de naturaleza personal o familiar. Aquí nos encontramos el primer problema, y es que este delito estaba pensado exclusivamente para la intimidad en el aspecto más estricto de la palabra. No estamos hablando de privacidad, no estamos hablando de información confidencial, no estamos hablando de cosas que a una empresa o a un particular o a un profesional le pueda interesar mantener en secreto, sino estrictamente de intimidad. Es decir, de quién se acuesta con quién, de qué equipo de fútbol le gusta a fulanito o de si su mujer le engaña o le deja de engañar. O sea, cosas muy de sálvame, ¿vale? Muy poco interesantes para el mundo de la empresa. El correlativo estaba en el artículo 278 del Código Penal, que hablaba de delitos de espionaje industrial. El que utilizando los mismos medios descritos en el 197, que habla de interceptar las telecomunicaciones, de utilizar mecanismos de escucha, de grabación o de reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier señal de telecomunicación, está hablando desde micrófonos ocultos a cámaras, a dispositivos software que puedan espiar las comunicaciones. En ese sentido, el legislador es muy amplio. Bien, el que usando estos medios busque descubrir un secreto de empresa, en el artículo 278 se le castiga como autor de un delito de espionaje industrial. El problema es que el secreto de empresa también es un concepto muy restrictivo para el Tribunal Supremo y se refiere fundamentalmente a las patentes y a todo aquello que está alrededor de la propiedad industrial y que puede considerarse estrictamente un secreto de empresa. Es decir, el know-how, las políticas de empresa reservadas que permiten obtener una ventaja competitiva, las listas de clientes, ese tipo de cosas no se consideran secreto industrial y por lo tanto no estarían protegidas por este delito. Y se han visto casos en la jurisprudencia bastante sangrantes. Casos como, por ejemplo, un señor que se lleva diseños no patentados, simplemente diseños de maquinaria industrial, para montar una empresa, y como no llega a montarla, se considera que no hay delito de revelación de secretos industriales, a pesar de que se llevó datos almacenados en discos duros y que ya tenía todo preparado. Pero como no llegó a hacerlo, el juez consideró en su momento que no existía un riesgo grave de violación de secreto industrial. Cosas así pasan todos los días. O, por ejemplo, que un profesor universitario fuera encausado por haber espiado el buzón de correo electrónico de sus compañeros y el Tribunal Supremo considerara en su momento que no se había cometido delito del 197 porque se refería exclusivamente a correos profesionales. Es decir, si alguien estaba trepando para llegar a ser jefe del departamento o aspiraba a la cátedra de fulanito, pero no había nada de cuernos ni nada de cosas personales, o sea que no había intimidad. Bien, esta persona quedó absuelta a pesar de que todas las pruebas le señalaban como autor de los hechos, porque el Tribunal Supremo consideró que los hechos no eran delito como regla nuestra legislación. Qué bonito, ¿eh? Bueno, dejemos el artículo 197, que gracias a Dios se ha modificado, y avancemos un poquito en el articulado del Código Penal. Hemos pegado un pequeño salto adelante, pero tenemos que volver al camino habitual. En el artículo 248 se define la estafa. La estafa era un problema ya desde los tiempos remotos de los años 80 de los primeros cajeros automáticos, porque la estafa se define como un engaño dirigido a provocar un error en una persona y que mediante ese error esa persona pues cometa un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio y en beneficio del delincuente o de una tercera persona que está conchavada con el delincuente. Por ejemplo, imagínense que yo quiero sacar a bolsa una entidad financiera, Bankia, y inflo extraordinariamente sus activos. Digo, esta empresa marcha de maravilla, cómprenla, por favor. Y luego se resulta que la empresa está hecha un cromo y que no vale absolutamente nada, pero yo ya me he quedado con su dinero y me he pirado a las Islas Bahamas. Eso sería el mecanismo clásico de la estafa. Producir un error, hacer que ustedes hagan un desembolso patrimonial, yo me lo quedo y me doy el piro. ¿Vale? Por cierto, a todo esto, yo estoy hablando aquí amparándome en el derecho a la libertad de cátedra, porque todas estas cosas que estoy diciendo en determinados oídos podrían hacer bastantes sarpullidos. Así que, como es un derecho constitucionalmente protegido, se siente. A lo que iba, este mecanismo clásico de la estafa no encaja muy bien con
las estafas que se producen a través de medios informáticos y las que se producían inicialmente a través de los cajeros automáticos. Véase, señor, al que le roban la cartera, le sacan la tarjeta de débito o de crédito, encuentran rápidamente su número clave y empiezan a sacar dinero del cajero automático. Aquí el Tribunal Supremo empieza a hacerse unas disquisiciones filosóficas que a las personas de un mundo técnico, de un perfil técnico, les parecen psicotrópicas. Y no me extraña. Dicen, vamos a ver, el cajero automático no es una persona. Bravo. Es una máquina. No tiene inteligencia ni voluntad. Yo diría, como algunas personas que conozco, pero bueno. Bien, el caso es que un cajero automático no pasaría el test de Turing, ¿no? Bien, como no tiene inteligencia ni voluntad, no puede ser engañado. Y si no puede ser engañado, no puede haber estafa. Vale, entonces, ¿qué es que una persona te saque el dinero de tu cuenta mediante una tarjeta de crédito robada? Bueno, en primer lugar sería el hurto de la tarjeta, por supuesto. Vale, y después, pues después, un cajero automático es como un armario cerrado. Vale, o sea, tenemos que tragarnos lo de que el cajero automático no tiene inteligencia ni voluntad y todo ese rollo. Y ahora el cajero automático es un armario cerrado. Bueno, sí, es como una caja fuerte. Entonces, meter la tarjeta es como meter una llave. Y teclear la clave es como girar la llave en la cerradura. Y como se trata de una tarjeta robada, de una llave robada, hay un tipo en el Código Penal que encaja perfectamente, el robo con fuerza. El robo con fuerza, o sea, como cuando alguien salta por la ventana para robar en tu casa, sí, exactamente igual. Se considera que quien te quita la tarjeta te quita una llave y abre un armario que está cerrado para sacar el contenido. Muy bien. En 1995, gracias a Dios, este disparate desde un punto de vista técnico, perfectamente lógico desde un punto de vista jurídico, se le puso fin. Y en el artículo 248 se introdujo un subtipo nuevo distinto del delito de estafa, que hace que cuando fui hace un par de años a Bolivia a una reunión internacional para toda Latinoamérica de especialistas en delitos de informática, mis compañeros de Chile, Paraguay, Bolivia se mesasen los cabellos. Se define el delito mediante manipulación informática. Es decir, el que mediante cualquier manipulación informática obtenga una disposición patrimonial, una transferencia de capital, en perjuicio de tercero y en beneficio propio o de otra persona que esté en complicidad con nosotros. Claro, los latinoamericanos que tienen un código penal pues bastante decente dicen, un momento, esto es fraude informático, no estafa. La estafa implica engaño. Es decir, ellos lo que tienen es un tipo específico que está fuera del delito de estafa y que se llama fraude informático. Nosotros no, nosotros lo hemos encajado dentro de la estafa. Pues claro, les resulta como muy chirriante y no me extraña. Bien, este delito informático, este delito de manipulación informática es muy amplio. Habla de cualquier manipulación informática. Podemos estar hablando desde el phishing más complicado mediante un troyano Zeus de última generación que puede hacer ataques man in the mobile, o sea que puede incluso capturar las claves de uso único que estamos recibiendo a través de un SMS en nuestro dispositivo móvil, hasta el tío que utiliza una tarjeta robada para pasar en las autopistas. O sea, lo abarca todo. Bien, después de este delito de estafa, que luego veremos las ramificaciones y evoluciones que ha tenido, nos encontramos con otro delito que interesa bastante, el delito contra la propiedad intelectual del artículo 270 del Código Penal. Estamos hablando aquí de los que, con ánimo de lucro, plagien, reproduzcan, comuniquen o distribuyan públicamente sin autorización del titular contenidos sujetos a propiedad intelectual. Todo el mundo está pensando inmediatamente en las GAE, en Teddy Bautista, en Ramoncín y compañía, evidentemente, pero también estamos hablando de software, estamos hablando de programas. Y los programas tenían una protección específica en este artículo 270 ya desde 1995. Esa protección era que se castigaba la tenencia, importación, fabricación o utilización de programas o artefactos destinados a eliminar protecciones para programas de ordenador. Es decir, se estaba penalizando los cracks, los programas utilizados para romper la protección del software comercial, tanto sean dispositivos lógicos, claves de seguridad, como físicos, la famosa mochila que utilizaban los de Autodesk para proteger mediante un dispositivo físico conectado en el puerto paralelo las versiones más antiguas de AutoCAD, el famoso software de diseño asistido por ordenador. Bien, pues todo aquel dispositivo físico o lógico destinado a romper esta protección de programas de ordenador estaba castigada por el Código Penal. Era un ámbito bastante restringido. En principio, el artículo 270 también se puede entender aplicable a otros tipos de atentados contra la propiedad intelectual, como el de los manteros que venden CDs piratas y tal, y de momento esa es la única aplicación así que tenemos directamente en el Código Penal, de delitos contra la propiedad intelectual. Que tiene sus problemas de interpretación, como muy dolorosamente han comprobado las entidades de gestión, porque los tribunales han decidido que
En el caso de páginas de enlaces, a las que nos referiremos más adelante, las páginas de enlaces no tienen el contenido, simplemente enlazan con el contenido, que no es lo mismo que tenerlo. Con lo cual, el dueño de la página de enlaces, aunque tenga un ánimo de lucro, mediante la publicidad comercial que recibe en su página, no dispone del contenido y no lo ofrece a terceros, tenga o no tenga ánimo de lucro. Y como no lo tiene, no puede responder. Respondería en su caso el que lo tenga. Megaupload, por ejemplo, que era el mayor contenedor de archivos de propiedad intelectual que había en el mundo hasta que fue cerrado por el FBI. Ahora parece que sin tanto fuste como se nos quería vender. Pero en cualquier caso, esas páginas de enlaces que han sido llevadas a juicio una y otra vez solo han sido condenadas en 2 ocasiones. En Logroño, en una sentencia de conformidad, es decir, el acusado decide conformarse con la pena que se le pide sin entrar a juicio, sin intentar probar absolutamente nada y sin discutir nada, simplemente porque le habían amenazado con una demanda de responsabilidad civil muy superior en caso de que continuara con el juicio. Y segundo, en una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que lo siento mucho, espero que no haya ningún juez de Bilbao presente, es una auténtica chapuza. O sea, la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, si uno se lee el relato de hechos que considera probados, dice, pero ¿de qué me están hablando? O sea, confunde páginas con enlaces peer-to-peer, confunde redes con páginas que están alojadas en un sitio determinado y, sobre todo, es una sentencia dictada en apelación, conculcando garantías del acusado, sin celebrar una nueva vista, admitiendo pruebas que realmente no se celebran porque se pone una grabación que no funciona el vídeo y se oye solo el audio. Bueno, es una sentencia auténticamente de pesadilla y que está recurrida ante el Tribunal Constitucional y yo sinceramente creo que el Constitucional la va a echar para atrás, pero bueno, eso es harina de otro costal. Decíamos que en el artículo 270 la única protección que había contra era respecto de los programas de ordenador desde el punto de vista estrictamente informático, que es el que nos interesa en este momento. Bien, seguimos avanzando por el Código Penal, dejamos atrás el artículo, damos un pequeño salto atrás desde el artículo 270, nos quedamos en el 263, perdón, el 264. El 264 habla del delito de daños. El 263 habla de los daños ordinarios, de lo que es coger un cuchillo y rasgar esta pantalla, coger un bate de béisbol y destrozar este monitor, esos serían daños. Pero daños informáticos están previstos por primera vez en el artículo 264.2, el siguiente. El artículo 264.2, el 264 habla de daños especiales y el 2 concretamente hace referencia a la destrucción de datos, destrucción, modificación, alteración o inutilización de datos que estén contenidos en soportes informáticos, telemáticos, informáticos en general. Bien, problema. Esto está hablando fundamentalmente no tanto del que rompe un disco duro a martillazos como de los virus, que ya en 1995 eran una realidad dolorosa para los profesionales de la justicia que empezaban a encontrarse con ellos. Virus fundamentalmente destructivos. En 1995 no teníamos todavía esa floración de troyanos de robo de información, cuyo exponente más ideal, más perfecto desde el punto de vista técnico sería el Flame, del que todo el mundo habla últimamente. No. En ese momento estamos hablando de virus que básicamente te borran el disco duro y te dejan un mensaje gracioso como jaja, fastídiate, que soy muy listo y mira lo que te he hecho. ¿Bien? Entonces se castiga la destrucción de este tipo de datos. Problema, hoy en día, en 2012, con computación en la nube, múltiples copias de seguridad, redundancia, discos en modo RAID, borrar una información de tal manera que no sea recuperable es algo prácticamente inconcebible, salvo para el usuario particular que se carga por error todas las fotos de los bautizos de sus hijos. Pero para los profesionales de la seguridad de la información, hoy en día es prácticamente impensable perder una información de forma que sea irrecuperable, con lo cual este delito llega a ser un poco irrelevante. Lo fundamental es que hoy en día vivimos en un estado de conexidad permanente, no tanto de conexión, no tanto de estar comunicándonos permanentemente, nadie está todo el día hablando por teléfono, pero todo el mundo lleva en su bolsillo un teléfono móvil permanentemente conectado a Internet, desde el que en cualquier momento puede ser localizado mediante GPS, puede recibir correo electrónico, mensajes WhatsApp, actualizar Facebook, está en conexión permanente, no en comunicación permanente. Bien, pues esto, el Código Penal en 1995 no lo preveía. Entonces, ataques muy dolorosos como los ataques de denegación de servicio, que pueden bloquear una página web o un sitio en Internet entero, bien, no es lo mismo tirar abajo una página meramente publicitaria, una página que es la imagen de una empresa, que, por ejemplo, atacar la infraestructura de pagos y de acceso a banca electrónica de un banco y hacerlo inaccesible por Internet durante un día entero. O sea, esto es una actuación que puede tener efectos catastróficos. Y esto es simplemente sin destruir nada, sin romper nada, sin borrar un solo dato, simplemente mediante accesos continuados que bloqueen la capacidad del servidor de dar servicio, de ofrecer los datos que se le están pidiendo.
Eso no estaba previsto en el Código Penal. De hecho, en 2007, dos páginas web muy relevantes desde el punto de vista de los usuarios avanzados de informática, el agregador social de noticias conocido como Meneame, creado por el catedrático de informática, el profesor de informática de la Universidad de Baleares, Ricardo Gali, y las páginas web de Webblogs SL, la empresa profesional de blogs más importante de España, creadora de blogs como Genbeta o Sataka, que son referencia en el sector, sufrieron sendos ataques de denegación de servicio provocados por personas vinculadas con las estafas a través del mecanismo de phishing, personas que les querían obligar a que borrasen cierta información que había aparecido en estas páginas y que les perjudicaba. Como no se prestaron a esta amenaza, fueron objeto de un ataque de denegación de servicio que tumbó sus webs durante varios días. Bien, estas personas consiguieron finalmente localizar a los culpables, pues porque se trata de personas con avanzados conocimientos de informática, y reunieron pruebas que llevaron ante la Guardia Civil, ante el Grupo de Delitos Telemáticos, que es una de las unidades punteras en materia de investigación de ciberdelincuencia. ¿Y qué obtuvieron a cambio? Pues un bonito auto de archivo y sobreseimiento de la causa, porque no era delito en ese momento, porque nadie había borrado un solo dato, nadie había destruido un solo dato, nadie había hecho un daño desde el punto de vista penal. Bien. Y con esto dejamos el pavoroso panorama que nos encontramos en 1995 y saltamos hacia 1999-2000. Aquí aparece Napster porque las redes peer-to-peer y Napster, que fue su primer ejemplar, aparecen aproximadamente por esta época, cuando Sean Fanning lanza al mercado, por llamarlo de alguna manera, este primer programa de distribución de archivos compartidos a través de redes peer-to-peer, inventando un poco la categoría. Bien, en 1999-2000, el legislador español se da cuenta de que el Código Penal está desfasado en materia de delitos informáticos e introduce una leve modificación. Una leve modificación que, curiosamente, va a acertar en el blanco lo mismo que un reloj parado que 2 veces al día va a la hora correcta. Y es que desde 1995 se había dado un fenómeno muy preocupante, y es la proliferación de la distribución de pornografía infantil. La pornografía infantil, hasta la aparición de las tecnologías de la información, era un fenómeno residual. Existía gente que utilizaba menores para realizar actos sexuales y los grababa y se los distribuía entre sí, pero era un fenómeno realmente residual y en España prácticamente desconocido. Era casi como... les diría yo, como las películas Snuff, de las que todo el mundo habla, pero que nadie puede fehacientemente testificar que haya visto una. Prácticamente una leyenda urbana. Bien, pues a partir de la difusión de Internet, de su utilización masiva, esto deja de ser una leyenda urbana y pasa a ser una realidad cotidiana. La gente busca pornografía infantil en Internet, encuentra páginas web en Internet y se descarga este contenido. Así que el legislador reacciona y decide que lo que hasta ahora no existía pasa a existir. Se tipifica como delito ya no solo la utilización de menores en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, que era lo que existía hasta ese momento, sino su utilización en la elaboración de material pornográfico, también existía, y la difusión del mismo, aunque no se haya elaborado. La difusión de este material informático, su difusión o distribución o comercialización de cualquier tipo, pasa a estar castigada en el Código Penal, con penas bastante suaves, hasta 3 años de prisión. Hasta 3 años de prisión. Y la mera tenencia para disfrute del particular no está castigada. Bien. Esto va a cambiar en el año 2004. 2003-2004 es el año en el que Mark Zuckerberg crea la red social Facebook. En aquel entonces parecía una idea de 4 frikis. Hoy en día tiene más usuarios que los usuarios que había en Internet en el momento de su lanzamiento. Más de 900 millones de usuarios. O sea que no es precisamente ninguna tontería la que tuvo este caballero, que contaba con 20 y pocos años en el momento de lanzarlo. Bien, y en 2003-2004 el legislador español nuevamente hace una reforma del Código Penal, en este caso mucho más ambiciosa que la que hemos visto de 2000. Por eso me voy a tener que detener en ella más tiempo. Es la reforma de Ley Orgánica 15/2003, es una reforma de 2003, pero que entra en vigor en 2004. Por eso me ha parecido idóneo este hito temporal. Bien, ¿y qué se reforma en 2003? Pues prácticamente todo. O sea, son afectados hasta 180 artículos del Código Penal. Y entre ellos varios que afectan a la delincuencia informática. O a eso que hemos llamado los delitos informáticos, que están por aquí y por allá. Bien, ¿y cuáles son los que se ven afectados? Pues en primer lugar, el artículo 248, el de las estafas informáticas. Ya no es solo mediante manipulación informática el que consiga una transferencia patrimonial no autorizada el que será castigado. También el que introduzca, comercialice, fabrique o importe dispositivos o programas destinados a obtener esta manipulación informática y a obtener esta transferencia patrimonial. Es decir, estamos hablando aquí
bien del que tenga dispositivos físicos como los lectores grabadores de tarjetas magnéticas que se utilizan por las redes de falsificación de tarjetas, o también estaríamos hablando de los que fabriquen o produzcan o creen programas troyanos dirigidos a captar información bancaria para cometer estafas. Bien, no se tiene conocimiento de que se haya detenido en todo el territorio estatal a ni una sola persona por haber creado un troyano bancario. No nos parece que seamos precisamente una potencia en ese campo. Eso lo dejamos más para rusos, brasileños, palestinos y gente de mal vivir. Nosotros somos muy honrados y no tenemos ni puñetera idea de crear un troyano bancario. Esa es la realidad. Pero el tipo penal está ahí, que no decaiga. Bien, el artículo 270 también se modifica y en este caso se introduce una protección más dura para los delitos contra la propiedad intelectual que puedan afectar a medios informáticos. Concretamente, esa restricción que había respecto de la supresión de mecanismos de protección de programas informáticos, los cracks, se extiende a todos los contenidos de la propiedad intelectual. Es decir, cualquiera que tenga un programa anticopia que permita copiar un DVD con sistema anticopia, técnicamente queda incluido en este Código Penal, siempre que actúe con ánimo de lucro. Es decir, el padre de familia que quiere hacer una copia de sus DVDs de la Guerra de las Galaxias para que los chiquillos no jueguen con ellos al tiro al plato, pues si tiene que hacer una copia y tiene que utilizar un sistema anticopia porque el productor ha decidido que no se pueda copiar ese DVD, no estaría cometiendo el delito, se pueden quedar tranquilos, porque no tendría ánimo de lucro, no tendría un ánimo de obtener beneficio comercial. En ese sentido, la Fiscalía General del Estado en 2006 tuvo que hacer una interpretación de este artículo porque las entidades de gestión querían poder incluso llevar a juicio a ese padre de familia. ¿Vale? Bien, pero se introducen tipos nuevos. El artículo 189 del Código Penal, el que antes les he mencionado de pasada, que hacía referencia a la difusión de pornografía infantil, se agrava y engorda, recoge muchas más conductas. En primer lugar, aparte de la difusión y distribución de pornografía infantil, que se agrava, pasa de tener una pena de hasta 3 años a tener una pena de hasta 4, se pasa a castigar la mera tenencia para disfrute del particular como delito, aunque no se intente difundir ni distribuir este material. Tiene una pena de multa o de hasta 1 año de prisión. Y además se introducen una serie de supuestos especialmente agravados, como la utilización de menores de 13 años, como la utilización de menores en un material en el que se produzcan actos de violencia física o sexual contra ellos mismos, que las personas estén integradas en una organización que se dedique a estos fines, o, por ejemplo, que se trate de personas relacionadas, que sean educadores o parientes de estos menores, o que el material distribuido o difundido tenga una especial importancia económica, lo cual en el mundo de las redes peer-to-peer no tiene mucho sentido, porque en el emule nadie paga por descargarse nada. Como mucho puede realizar un intercambio mayor o menor de sus propios archivos para obtener una mayor facilidad de descarga, pero nadie paga. Con lo cual la especial importancia económica, de nuevo, es un supuesto vacío de contenido, que nunca se va a aplicar. Bien. Hasta aquí la reforma de 2003. Y hasta aquí el panorama que teníamos hasta hace 1 año, año y medio en materia de delincuencia informática. Y era bastante preocupante porque, como ya les he dicho, los delitos contra la información confidencial prácticamente no estaban tipificados en el ámbito empresarial y profesional, exclusivamente en aspectos de intimidad estricta, y las intrusiones y los ataques informáticos solo se castigaban cuando producían una pérdida irreparable de datos, llegando a verse algún tribunal haber rechazado una condena por daños informáticos cuando existía una copia de seguridad. Lo cual es como decir, bueno, usted me ha destrozado el coche, pero como tengo seguro, pues pelillos a la mar, no ha sido un delito de daños, total me lo van a cambiar por otro. Yo esto no termino de verlo, o sea, el programa se ha destruido, que hay una copia exactamente igual. Bueno, el caso es que en 2010 el legislador español, con su celeridad habitual, se da cuenta de que se ha aprobado un convenio de nivel europeo en el ámbito del Consejo de Europa, que es más amplio que el de la mera Unión Europea, y que el Consejo de Europa ha exportado este convenio hasta el punto de que se ha adoptado por países de potencias industriales del calibre de Estados Unidos, Japón, Canadá, que han decidido que el tratado es tan bueno que lo quieren incorporar a sus propias legislaciones nacionales, y que este convenio habla de delitos que no están contemplados en nuestra legislación nacional. Convenio de Budapest de 2001. Bien, el legislador, con su celeridad habitual, ya les digo, en 2010 se pone manos a la obra. Y en 2010 tenemos una reforma del Código Penal que entra en vigor la noche antes de Nochebuena. Esto parece el cuento del Grinch. Bien, pues la noche antes de Nochebuena, el 23 de diciembre de 2010, entra en vigor la reforma del Código Penal, que es la que más se ha analizado últimamente.
que contiene pues, nuevas conductas punibles como el delito de grooming. El grooming es una conducta social de los animales que se desparasitan entre sí, y no me digan por qué clase de perversa asociación de ideas esto ha pasado a definir a los adultos que buscan a menores en Internet para mantener contactos sexuales con ellos. Bien, el artículo 183 bis castiga a las personas que a través de Internet, el teléfono o cualquier otro medio de comunicación buscan establecer contacto con menores con la finalidad de cometer algún delito de delitos contra la libertad sexual, delitos de elaboración de pornografía infantil, etcétera, y realizan actos relevantes para conseguir este contacto. La verdad, este artículo es... Para este viaje no hacían falta estas alforjas. O sea, estas conductas que describe el artículo 183 bis ya estaban previstas en otros artículos del Código Penal. Este artículo lo que ha querido es reunirlas todas y hacer especial hincapié en las que se cometen contra menores de 13 años. Sinceramente, si un niño de 12 años se dedica a buscar contactos sexuales con adultos en Internet o con lo que él cree que son otros menores en Internet, tenemos un serio problema. A mí lo que me preocupa realmente son los mayores de 13 y menores de 18, los chavales de 15 y 16 años. Esos son el verdadero objetivo del grooming en Internet. Ya saben, eso de en un chat con un título tan explícito como menores de 15 años o fans de Crepúsculo, que viene a ser lo mismo, alguien entra y pone un nick tan inocente como quinceañera cachonda. ¿Qué chaval de 14, 15, 16 años se puede resistir a quinceañera cachonda? Pues empiezan a hablar con ella, al final le acaban pasando su cuenta de Messenger, se conectan, tú me enseñas tu cosita, yo te enseño la mía, y cuando el menor se baja los pantalones y enfoca con la webcam a su más sagrada intimidad, entonces pues cuando el otro dice, mira, no soy quinceañera cachonda, me llamo Manolo, tengo 40 años, y ahora vas a hacer todo lo que yo te diga, porque si no esto lo van a ver todos tus compañeros de clase. Esto es grooming, ¿vale? Bien, desde un punto de vista empresarial entiendo que tampoco es materia especialmente de su interés, solo les diré que es un fenómeno cada vez más frecuente y que cada vez nos tiene más preocupados. Respecto a la pornografía infantil, a través de peer-to-peer, realmente el peer-to-peer es un fenómeno que va en franca decadencia, ha sido sustituido por las descargas directas, pero bueno, con el cierre de Megaupload ha reverdecido laureles y se ha vuelto a poner de actualidad. Las conductas que estaban previstas en el artículo 189 se han agravado, se han incrementado las penas, antes no se lo dije, pero los supuestos agravados que les había mencionado de utilización de menores de 13 años, etcétera, tienen penas de 4 a 8 años de prisión, ahora se incrementan, son penas de 5 a 9 años de prisión. Yo he tenido algún acusado que ha acabado condenado a esas penas y que ahora mismo está cumpliendo condena por estos delitos. O sea, no son una realidad que se haya inventado el legislador, sino que están ahí y cada vez van a más. Pero también lo que sí que nos interesa es las intrusiones informáticas, los mal llamados delitos de hacking. ¿Y por qué mal llamados? Pues porque el hacker no es un delincuente informático. El hacker es un experto en seguridad informática. Es una persona que va más allá de las limitaciones de un dispositivo y encuentra usos para el mismo que no habían previsto sus creadores originales. Por ejemplo, uno de los hackers más conocidos de los años 70 es el conocido como Captain Crunch, que fue uno de los maestros de Steve Jobs y Steve Wozniak, los creadores de Apple. Y este señor, con un silbato que venía en una caja de cereales, Captain Crunch, era capaz de imitar el marcado de la línea telefónica y podía hacer llamadas intercontinentales gratis solo con un silbato. Esto era un hacker. Bien. Posteriormente, con la aparición de Kevin Mitnick, el famoso hacker de los años 90, del que se decía que era capaz de desencadenar la Tercera Guerra Mundial solo con un teléfono de botones, este es el que empezó a dar mala fama a los hackers, porque empezó a realizar actividades delictivas, actividades peligrosas para el Estado con sus habilidades de hacking, y entonces fue cuando la palabra hacker se pasó a asociar con delincuente informático. Luego llegó el famoso gusano de Larry Collins, no recuerdo exactamente el nombre, el primer gusano de Internet en los años 80, que arrasó el embrión de Internet en unas pocas horas, y ya fue imposible distinguir lo que es un hacker bueno de un hacker malo, a pesar de que ellos se empeñan en hablar de la ética hacker, de los white hat hackers, de los black hat hackers, de los crackers. La prensa ya le da igual. Ya hoy en hacker dicen delincuente informático. Pues no. Bien, el caso es que el Código Penal hablaba en su exposición, en su prólogo de la reforma, hablaba de delitos de hacking, lo cual me parece un craso error. Y hablaba de endurecer los delitos del artículo 197, dejando de lado esa intención de vulnerar la intimidad o de descubrir secretos personales. Y lo que se va a castigar ahora es el acceso a sistemas de información sin consentimiento. Entonces, en un ejercicio de copy-paste, el legislador coge el delito de allanamiento de morada, copian y pegan en el artículo 197. ¿Vale? Entonces tenemos conductas como entrar sin permiso en un sistema informático o mantenerse en el mismo contra la voluntad de sus dueños.
Exactamente igual que en el delito de allanamiento de morada. En el allanamiento de morada es delito entrar en una vivienda sin consentimiento o mantenerse dentro de la misma contra la voluntad de sus dueños. Pero claro, yo todavía no entiendo qué es lo de mantenerse dentro de un sistema informático contra la voluntad de sus propietarios. De verdad que no lo entiendo. O sea, la conexión a Internet no es algo estático. O sea, yo no me quedo dentro de un ordenador. Es una metáfora. Yo accedo desde mi casa. Accedo a través de un cable. En el momento en el que se corta la conexión, dejo de estar en ese sistema informático. Bueno, el Código Penal ha decidido que había que incluir todos los posibles supuestos y no dejarse ninguno fuera, y han metido esta forma de redacción que considero francamente inútil. El caso es que ya no se habla en ningún momento de vulnerar la intimidad o de afectar a secretos personales. Cualquiera que entre en un sistema informático sin permiso comete este delito. Punto, pelota. Vale. Y entonces es cuando surge el problema. Yo, por mi profesión, he tenido contacto con muchos expertos en seguridad informática que se dedican a la auditoría. Y esta gente, para formarse, están testeando constantemente aplicaciones web sin consentimiento, a ver si encuentran fallos. Y cuando los encuentran, los reportan. Los reportan al fabricante. Dicen, mira, tienes este fallo. Y el fabricante lo utiliza para corregirlo, porque si no puede ser utilizado por alguien que decida no contárselo. Son los llamados bugs, los fallos de las aplicaciones, que dan lugar a los exploits, los programas que usan esos bugs para producir un acceso no autorizado. Los más valiosos son los zero day, los que nadie ha descubierto antes. Bien, pues si nadie descubriera estos bugs zero day y no los reportase a los fabricantes, probablemente llegaría el ruso, el brasileño o el palestino de turno y se fabricaría su exploit a medida para hacerse de oro robando información por todas partes. Sin embargo, el Código Penal, como no distingue entre intenciones personales, tampoco distingue que estas intenciones sean realmente buenas y de ayudar. Si usted está buscando fallos en el sistema de correo electrónico de Google, Gmail, aunque Google se lo agradezca, la policía puede ir a por usted. Dices, bueno, vamos a ver, el Código Penal dice, previa denuncia del perjudicado. Y a continuación añade, salvo que afecte a una generalidad de interesados. Es decir, un servicio como Google, que casi nadie utiliza, pues daría lugar a actuaciones de oficio de la policía y de la fiscalía. Y a mí esto sinceramente me preocupa, porque estamos criminalizando a nuestro mejor aliado, a los expertos en seguridad informática que se dedican a la auditoría de este tipo de sistemas. Si a esta gente le decimos, si lo dices, van a ir a por ti. ¿Van a dejar de hacerlo? No, van a dejar de contarlo. Con lo cual, ya les digo, nuestra primera línea de defensa va a pasarse al enemigo con armas y bagajes. A mí me parece peligrosísimo. En cuanto a la tenencia de troyanos, básicamente sigue igual, pero el Código Penal ha decidido detenerse en el documento, en la tarjeta. Ya han separado lo que es la tarjeta que se falsifica, que se crea una numeración que no existía, o que se le cambian sus datos de identidad, de la tarjeta que simplemente se utiliza con fines fraudulentos. Entonces, la tarjeta que se falsifica pasa a ser un delito, o sea, sigue siendo un delito de falsedad documental. Pero la mera utilización de los datos de una tarjeta pasa al delito de estafa. Antes no les he hablado de esto porque estaba en un ámbito, el de los delitos de falsedad documental, que es propio de la Audiencia Nacional, pero las estafas de tarjeta de crédito se consideraban falsedad en documento mercantil, porque la tarjeta de crédito es un documento de pago que se utiliza en el ámbito mercantil. Ya les digo que el Código Penal ahora, desde 2010, ha distinguido entre la creación de una tarjeta falsa completamente o la mera utilización de los datos de la tarjeta para la realización de transferencias patrimoniales no autorizadas. La tarjeta falsa queda en la falsedad documental, la utilización de la numeración de una tarjeta legítima pasa a ser delito de estafa. Este es el principal cambio del artículo 248. En cuanto a las nuevas conductas punibles del artículo 264, este pasa a contemplar por fin los ataques de denegación de servicio. Por fin se contemplan. Ahora ya no es punible solo la destrucción de datos, la modificación, la alteración, sino también el hacerlos inaccesibles, aunque sea temporalmente. Tanto aplicaciones como sistemas enteros. Por lo tanto, no solo los ataques de denegación de servicio distribuido han pasado a ser punibles, no solo el DDoS, sino también, por ejemplo, los delitos de ransomware. Los virus que te cifran, te encriptan todo el contenido del disco duro y te piden un rescate a cambio de la clave para descifrarlo. Han sido muy tristemente célebres por el famoso virus de la Policía Nacional que ha afectado a miles de personas en todo el territorio, cifrando el contenido de su disco duro. Bueno, en este caso el cifrado era un poco más cutre. Entrando en modo seguro en Windows se podía desactivar este virus, aunque en sus últimas iteraciones resiste incluso las entradas en modo seguro en Windows. Pero les decía que este tipo de virus que cifran el contenido del disco duro y hacen inaccesibles los datos, también han pasado a contemplarse como delito de daños informáticos. Bien, ¿se han cubierto todos los supuestos de ataques informáticos de este tipo? Pues no, porque el delito de daños que suponga el hacer inaccesibles los datos requiere, primero, que la conducta sea grave y, segundo, que el resultado sea también grave. Y les aseguro que para que un juez considere que algo es grave, tienen que hacer piruetas.
Porque las amenazas, por ejemplo, solo son delito cuando las amenazas son graves. Bueno, pues estamos hartos de ver amenazas de muerte que se consideran amenaza leve. Es que hay de otro tipo. Alguien amenaza a otro diciendo, te voy a causar lesiones que van a requerir de 3 días para tu hospitalización y 15 días de curación, pero no te voy a matar. No. Uno cuando amenaza a otro dice, te voy a matar. ¿Vale? Con lo cual, a base de que abunden este tipo de amenazas de muerte, pues los jueces han terminado por decir que ninguna es grave. Y a no ser que te estén apuntando con una pistola a la cabeza cargada y te matar, hasta ese momento no se considera que la amenaza es grave. Entonces, para que este tipo de ataques informáticos sean considerados como graves, también vamos a pasar realmente muchos problemas interpretativos. Y ese es el principal problema. Cuando las cosas no están previstas en la ley y se dejan a la interpretación de las personas, surgen los errores. Porque los jueces normalmente no tienen conocimientos de informática y no saben interpretar la realidad que se les está presentando delante. Por eso, nuestra función es más de intérpretes entre el lenguaje de los peritos y el que pueden entender sus señorías que otra cosa. Porque nosotros somos juristas como ellos, pero tenemos conocimientos que nos permiten, a veces, entender lo que dicen los especialistas en informática. Por eso ya les digo que muchas veces esto de la delincuencia informática es un ámbito muy complicado y en el que uno se mete o por placer o no se mete. Porque al final se parece a meterse en un avispero lleno de abejas. Uno generalmente termina lleno de picotazos. Solo muy de vez en cuando uno consigue algo de miel. ¿Y qué es esa miel? Pues conseguir una sentencia que te dé la razón. Bien sea de la audiencia provincial o, como recientemente me ha pasado a mí, que sea el propio Tribunal Supremo el que te diga, tienes razón, esto es así. Y algo mucho más infrecuente es no la miel, sino llegar a la jalea real. Algo todavía más reservado a unos pocos elegidos. ¿Y qué sería en este caso la jalea real? Pues, por ejemplo, el privilegio de poder hablar ante un auditorio como este. Nada más. Muchas gracias.